Hola DJs, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar un rato con los efectos para que tengan nuevas ideas, para que pues compartamos un poco de lo aprendido, ¿no? Como tal. Primero voy a borrar todos estos y también todos estos. Ah, no, pero estos acá. Para explicárselos. Primero voy a agarrar dos rolas para jugar, ¿no? Y voy a irme a donde inicia el primer cue, el primer beat, y lo voy a marcar en este cue. Ok, ahí tengo esa parte. Si lo adelanto, voy a dar cuenta que aquí entra a un beat más grueso. Pues ya tengo este y este. Ok, y todavía más adelante, si le busco, todavía tiene el bajón. Este bajón los marco. ¿Vale? Entonces tenemos esos cues. De este lado tengo una rola de Daft Punk que me gusta mucho. Ok. Y me voy a poner justo en el principio para poder tener la frase television ahí. Ok, continuando con la siguiente frase. Rule the nation. Esta frase me gusta. Entonces lo voy a marcar en el segundo cue. Ok, ya puedo jugar con esos dos. Adelante de este hay más. Hay otro television, Rule the Nation. Y aquí hay un primer Around the World. Creo que no me quedó tan exacto, entonces lo voy a buscar bien. Ahí ya suena mejor, ¿no? Entonces empiezo a tener varios cues de la misma canción. Television, voy a decirlo. Y justo antes de que vaya a empezar la rola como tal, por ahí, y esa es la que nos lleva al beat, ¿vale? Como tal. Entonces, para hacer ejercicios y para hacer ejemplos y para ir probando, pues podemos hacer loops. Vamos a hacer un loop usando la memoria de in. 5, 6, 7, 8, 1. Y si quiero que quede exacto, voy a oprimir Quantize. Eso hace que deje exactamente el beat donde lo queremos, ¿no? De ahí nos podemos brincar a este y sigue haciendo un loop. Pero como está activo el Quantize, siempre lo hace a tiempo, aunque yo lo oprima antes. ¿Ya viste? Eso es lo interesante del Quantize. Entonces, si quiero, ya lo usé para que me deje el loop exacto, ahora ya lo quito para poder hacer esto. ¿Sabes? Para que reaccione de inmediato y no lo ponga a ritmo. ¿Ok? 3 y... Entonces empieza a jugar con eso y tienes un
un bajón aquí. Entonces, jugando con esto, puedes empezar a hacer ejercicios. Ok. Y regresar, ¿sabes? Hoy. ¿Ves? ¿Ya viste? Entonces tienes que empezar a jugar con los ritmos como tal. Ok, vamos a un ritmo otra vez limpiecito, sin tanto beat. Entonces voy a intentar jugar con los tiempos. Sí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y utilizar eso de una manera rítmica. ¿Qué tal? ¿Ya vieron? Y utilizo así ambas canciones. ¿Ves? Y también puedo hacer un loop aquí con la misma frase. Vale. Television. ¿Ya vieron? Y teniendo esos loops, por ejemplo vamos a hacer que el loop se haga más angosto para que sea más repetitivo. ¿Ya vieron? Y si a ese efecto le metes eco y lo paras, el eco se va muy sutilmente y eso está padre, ¿sabes? Va otra vez. Ahí está. Y lo detienes. Ahí se queda seco y eso está chido, justamente para que vayas a algo más ponchado. Es una entrada o una salida, más una salida. Quito. Vale. Va de nuevo. Ahora, ya que lo estás ensayando y lo estás armando, tienes un pad de FX aquí. Y estos se activan y se desactivan. ¿Ya viste? Entonces, si dejas un loop aquí para que lo escuches, vamos a ponerle un pad. ¿Ya viste? Este es eco. Si lo quito, este es un eco un poquito más larguito. Y también se pueden combinar. Este es a 1/4, a 3/4 y a un completo, un tiempo entero. ¿Qué pasa si combino con este? ¿Qué ole? Entonces cuando lo use, así va a sonar. ¿Qué vieron?
¿Qué tal? Sí, de lujo, ¿no? Y solo tengo activos 2 efectos. Sí, y se desactivan igual, oprimiendo el mismo botón. Incluso el eco aquí no está usándose. Aquí hay un eco. Ese es. Y también hay flanger. Ahí está. Ahí está el otro. De eso se trata esto. ¿Capiche? Entonces, siempre pueden hacer combinación. Y la caída. Y vámonos. ¿Ya vieron? Y si quiero salirme del loop, solamente oprimo esto. Y ya se sale. ¿Vale? Creo que es bastante divertido el conocer esta clase de cosas. ¿Ya vieron? Cualquier parte es digna de hacerle un loop, se puede. Si aquí lo tienen, por ejemplo. ¿Ya vieron? También lo puedo usar de corte muy chido y va a sonar padre. ¿Sabes? Eso es lo que quiero que aprendan a utilizar porque pues son, sobre todo al DJ que le gusta hacer como mucho show, pues hacer sus propios megamixes o sus propios mixes, sus propias versiones, pues se hace con este tipo de herramientas justamente, y de aquí van saliendo muchísimas ideas, ¿saben? Vamos a otro pad. El beat jump como tal son saltos del beat. Aquí lo van a entender mejor. Ok, beat jump. Este está en el 1, este está en el 2, este en el 3 y este en el 4. Entonces, ¿ya vieron? Aquí es donde empieza. ¿Entendieron? Te brinca, por eso se llama brinco de beat, porque te brinca hacia el beat que está marcado de acuerdo a su tiempo en estos 8 pads. Eso es lo padre de esto. ¿Ya vieron? Entonces la versión puede sonar distinta.
Esa es la belleza de estas cosas. Espero que les sirva de algo esto. Vamos a seguir usando más efectos. Específicamente hoy es Loop con Pad FX1, que es este. Y los estuvimos combinando junto con los hot cues. Entonces, solo con usar hot cue, Pad FX y los loops puedes hacer que esto suene totalmente distinto. Y aparte tienes todas las demás herramientas, todos estos efectos y también todos estos, como ya lo hemos visto en otros videos. Pero creo que estos ejercicios te van a poner más al tiro para que domines el ritmo y empieces a quitarte el miedo de meterle pues más sabor a tus mezclas. Espero les guste y los veo en el que sigue. Chao.